Mis hermanos, hola a todos, muy buenas noches, un placer estar con ustedes. Bueno, ahorita acabamos de terminar nuestro tiempo de oración como iglesia, muy buen tiempo, la verdad, hemos visto la mano de Dios, pero es importante, hermanos, algo que yo compartía con los hermanos. Fíjense que los seres humanos no somos omniscientes, por eso necesitamos comunicar. El campo de batalla es la mente y la verdad, a veces nos necesitamos siempre, y tenemos que verlo así, los unos a los otros. Es importante esto. Yo como pastor no conozco las necesidades de usted, por eso es necesario que usted las comunique. A veces las tribulaciones, situaciones, pruebas que estamos pasando nos desaniman, ¿no? Y a veces le echamos la culpa al pastor, ¿no? O a la gente, es que no me hablan. Hermanos, pero déjame decirte algo, tú tienes que aprender a comunicar. Tenemos que salir de esa zona de carnalidad en cierta forma y empezar de todo corazón, empezar a ver las cosas de un punto de vista diferente, bíblicamente hablando. Hermano, las personas necesitamos aprender a comunicar a los demás nuestras cargas y dificultades para apoyarnos en oración. La gente tiende a desanimarse cuando está pasando por momentos de tribulación y no haya qué hacer. Pero debemos comprender que es necesario tener gente a tu lado que esté apoyando en oración. Por ejemplo, yo tengo gente a mi lado, gente que me está respaldando oraciones, a quien dar cuentas también como pastor. Y sobre todo algo importante es que expreso mis necesidades, lo que estoy pasando. No me quedo con las cosas, no me quedo callado porque sé que no las puedo llevar. Por eso es necesario, hermanos, que nos apoyemos los unos a los otros. Pero ¿cómo se logra eso si no nos atrevemos a comunicar lo que pasa? Podemos echarle la culpa al pastor, podemos echarle la culpa a la iglesia, a la gente, hermanos, pero entienda eso, no tenemos esa capacidad de Dios, no tenemos ese atributo, la omnisciencia de Dios es muy distinta. Él conoce nuestros pensamientos, y dice que David decía en el Salmo 139 de que antes de que saliera la palabra de su boca, y aquí ya Dios la conocía. Pero nosotros somos seres relacionales que necesitamos comunicar para poder compartir. Mire, tendemos a echar culpas a las personas cuando ellas no son las culpables de nuestra situación. La Biblia nos exhorta a que llevemos las cargas los unos de los otros. Ahí en Gálatas 6:2 nos dice y nos menciona esto, hermanos, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, que es el amor. Ahora déjeme explicarle algo de esto de sobrellevar las cargas. Cuando usted la trae cargando y usted la comunica a otra persona, prácticamente cuando gente me comunica su carga, yo ya la estoy llevando. Y puedo llevarla en oración y puedo ayudarle a la persona a estar orando por ella. Pero si usted y yo no comunicamos, pues no tenemos esa facultad de omnisciencia ni ese atributo para poder ver las cosas de un punto de vista diferente. Por eso es necesario que aprendamos a vencer esa carnalidad de nosotros. Mire, el apóstol Pablo pasó por muchas dificultades, mis hermanos, las cuales fueron comunicadas a las iglesias para que supieran de su situación y pudieran estar orando por él. Por ejemplo, ahí en 2 Corintios capítulo 1, de los versículos del 8 al 11, fíjense lo que nos menciona y quiero que ponga atención. Porque hermanos, vean una razón importante. No queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino. Y esto lo estaba explicando Pablo a los Corintios. En Asia, pues fuimos abrumados sobremanera. Y dijo Pablo, más allá de nuestras fuerzas. Fíjense, era tan fuerte la tribulación que estaban pasando que sobrepasaba sus fuerzas. De tal modo, dice Pablo, que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Y vea el propósito, aquí lo dice Pablo, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, fíjese, nos libró tiempo pasado, nos libra tiempo presente y tiempo futuro, aquí lo menciona, y en quien esperamos que aún nos librará tiempo futuro de tan gran muerte. Pablo vio la intervención de Dios inmediatamente, en una forma increíble, hermanos. Pero hay una palabra aquí que me llama la atención, el versículo 11, cooperando. Y esta palabra significa uniéndose. Y fíjense lo que le dice Pablo a los Corintios. También ustedes, vosotros, a favor nuestro con la oración. Estaban orando los corintios en base a lo que Pablo les comunicó. Y vea el propósito para que por muchas personas que están orando
sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Aquellos que están orando constantemente, por aquellas gentes que están comunicando las verdades. Por ejemplo, en el caso de Pablo, estaba comunicando y la iglesia estaba unida, orando por Pablo a favor de él. Y después, obviamente, todo eso traería acciones de gracias. Hermanos, también, por ejemplo, ahí en el mismo libro de 2 Corintios, en el capítulo 2, versículo 4, Pablo mencionó esto. Dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, Pablo lo expresó, Pablo vivió esa parte de angustia, de preocupación, de depresión, de agonía, hermanos. Dice, por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Que tenía un amor desbordante por ellos, pero también les estaba comunicando cómo se sentía, porque esta mucha tribulación y la angustia en su corazón, él padeció angustia, situaciones, pero hermanos, siempre las comunicó. También en el mismo libro de 2 Corintios, ahí en el capítulo 6, versículo del 3 al 10, vean lo que Pablo menciona aquí. Dice, no damos a nadie en ninguna ocasión de tropiezo. Pablo estaba pues defendiendo en cierta forma su apostolado. Y Pablo está diciendo, nosotros no somos de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos, dice, en todo como ministros de Dios. En mucha paciencia, Pablo estaba hablando de todo lo que pasaba en su vida. En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades. Pablo te las pasaba, hermanos, como todos. En angustia, pero si se da cuenta, las estaba comunicando. Dice, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama por mala fama que le hacían y buena fama que él tenía, la verdad, como engañadores, pero veraces, así lo tenían a Pablo, como desconocidos, pero bien conocidos, y más que nada por Dios, como moribundos. Fíjense todo lo que Pablo estaba experimentando, mas aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Es interesante, hermanos. Mire, muchas de las ocasiones Pablo pasó por situaciones muy fuertes, extremas, y a pesar de esas situaciones enriquecía a otros con sus consejos y sabiduría. Y a veces uno se puede sentir así, hermanos, en esa parte. Pero si se da cuenta, Pablo lo expresó. ¿Para qué? Para quejarse no, para que oraran por él, para que supieran la situación, porque era un ser humano como cualquiera de nosotros. Pasamos pruebas, luchas, tribulaciones. Pero hermanos, si no comunicamos, nos vamos a alejar. Y a veces ven la carne en mucha gente. No, es que no me hablan. Oye, pero es que yo no te conozco, no conozco tus necesidades, no sé estas cosas. Y es necesario que aprendamos. Mire, algo característico del apóstol Pablo es que siempre comunicaba su situación para que la gente estuviera orando por él. Cuando nosotros no comunicamos a otros lo que nos pasa, damos lugar a la carne, a especulaciones. La mente, la verdad, que no expresa, nos empieza a jugar un papel de buscar culpables y lamentablemente o es el pastor o los hermanos de la iglesia los cuales nos interesan en nosotros. Decimos, ¿no? En apariencia. Pero si nuestro Señor Jesucristo lo hizo para con el Padre, cuanto más nosotros. Él le comunicó al Padre cómo se sentía en el Getsemaní. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siempre decía, Padre, siempre me has escuchado. Siempre iba hacia Él, hermanos. Él se comunicaba. Por eso nos dejó esto, que los unos a los otros debemos apoyarnos en oración. Pero la pregunta sería, ¿cómo las personas sabrán de tu necesidad específica si tú y yo no comunicamos? Y mire, se lo digo por experiencia, hermanos, porque cuando yo empecé en las cosas del Señor, llegué a pensar así. Es que el pastor no me habla, ay, que los hermanos no se interesan por mí. Pero a mí misma carnalidad y pecado que me estaban alejando de Dios. La gente estaba orando por mí.
Y tal es el caso que estoy acá, por su gracia. Y sabe una cosa, pero también me enseñaron eso, a comunicar. Robero, yo no soy Dios, yo no conozco tu necesidad, me decían. En serio, Robero, creo que tienes que aprender a madurar ya esa parte. Y tenemos que madurar mucho de nosotros, hermanos. Precisamente Pablo comunicó, miren, por ejemplo, en Hechos 12:12, la oración de la iglesia por Pedro. Y miren lo que dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Por quién? Por Pedro. La iglesia está orando por Pedro y Dios de una forma milagrosa lo libró. Que él pensó que era una visión, hermanos, pero es la realidad de cómo Dios en verdad puede librarnos. En Romanos 15:30 al 33, Pablo le dice a los romanos, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Él estaba expresando su petición y dice, y vean la petición, para que sea librado los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo, vea el propósito, llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. En Efesios 6:18 nos menciona también Pablo, orando en todo tiempo, dice, con toda oración y súplica en el Espíritu, porque el Espíritu Santo nos ayuda, lo que nos dice Romanos capítulo 8, que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, acomodando las cosas que a veces nosotros no podemos expresar por la confusión, la tribulación, todo lo que tenemos. Y decía Pablo, y por mí, y vea el propósito, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con valor, con denuedo, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador, representante aquí en la tierra de Cristo, embajador en cadenas. Pablo estaba encadenado en prisión. Y otra vez decía que con denuedo hable de él como debo de hablar. Colosenses, por ejemplo, capítulo 1, versículo 3 y 4, menciona también, siempre orando, decía Pablo, por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe, las buenas noticias que Pablo recibía de los Colosas, o sea, la iglesia de Colosas, que esa fe iba creciendo, dice, estoy orando por ustedes. Oído de vuestra fe en Cristo y el amor que tenéis a todos los santos que se preocupaban unos por otros. Hermanos, pero hoy en día la gente está tan ensimismada que solamente está pensando en sus necesidades, no está pensando en otros. Y se desanima, no, es que, oye, ¿tú qué estás haciendo? ¿Por quién estás orando? ¿Por quién estás interviniendo? ¿Por quién en verdad estás buscando? Colosenses también, ahí en el mismo capítulo 1, versículos 9 y 10 nos dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, esa fe creciente, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, vean la petición de Pablo, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y vean otro propósito, para que andéis, para que vivan como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y también en Colosenses 4, capítulo 4, del 2 al 4, dice Pablo, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, porque siempre tenemos que agradecer, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, y estaba hablando literalmente, estaba preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Y no se diga también en otra de sus cartas, en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 11 nos menciona, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Vea el propósito, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Hermano, si usted no está orando por alguien, no puede exigir que oren por usted, créame. Mejor sea agradecido por aquellas personas que estén orando por usted y empiece a comunicar antes de estar echando culpa a los demás por el poco interés que supuestamente tienen hacia usted. Usted tiene que también expresar eso.
Yo agradezco mucho a toda esa gente que está orando por mí. Todas las noches igual hay una hermanita que está orando por mí, al igual yo estoy orando por ella. Y todas esas gentes que nos escriben para que estemos orando por ellos, qué bendición, están comunicando. Y qué bueno, porque saben que yo como pastor o como hermanos en Cristo y la iglesia no son omniscientes, conocen, pues conocen al hermano, pero no conocen sus necesidades, solamente Dios conoce tu corazón, tus pensamientos. Y mi hermano, yo te invito de todo corazón, en verdad, que si tú estás orando por alguien, estés ahí al pendiente. Pero si te alejaste del Señor, no eches culpas, necesitas comunicar, ¿sí? Seamos agradecidos y empecemos a comunicar antes de culpar o antes de desanimarnos. Hermanos, la oración es básica. ¿Y sabe por qué nos desanimamos? ¿Por qué no leemos la Biblia? Porque si leyéramos la Biblia, nos llegáramos a estas conclusiones viendo estos pasajes y seríamos responsables y decir, oye, yo tengo que orar por alguien. Yo tengo que estar orando constantemente por él. Hermanos, es el tiempo que quitemos esa carnalidad y esos pensamientos de niños. Como decía Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, en el sentido de madurez espiritual, actué como una persona diferente. Hermanos, así que pues yo le invito a que usted ore. Si usted está orando por mí, yo le agradezco. Pero si usted quiere que yo ore por usted, por favor escríbame de todo corazón, créame. En verdad, hermanos, voy a estar orando, porque es algo que estoy enseñando mucho a la iglesia, a orar, a depender de Dios. Y le aseguro algo, usted va a ver la respuesta, como dijo Pablo, cooperando. Precisamente es importante que entienda esta parte, hermanos, que esta parte nos mueve, decía Pablo aquí, cooperando, uniéndonos. También vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas que están orando sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de ustedes, de sus oraciones. Así de sencillo, la Biblia es clara, nos desarma. Entonces, si tú tenías ese concepto, yo creo que hoy Dios te desarmó y pues te invita al Señor a orar unos por otros, sobrellevar las cargas los unos a los otros. Cuando yo puedo contar mis cargas a otras personas, yo me libero. Y sabe una cosa, esa persona la lleva. O cuando alguien me cuenta su carga, yo la llevo y le estoy preguntando, ¿cómo vas con esto? ¿Cómo vas con esto? Pero ya tengo una razón por la cual orar y ya tengo motivos por los cuales estarle preguntando y estar viendo cómo va. Pero hermano, si usted no comunica, olvídese. El pastor no me habla. Y si supiera, pues sí, hermanos, pero pues yo no soy Espíritu Santo, yo no tengo una bola mágica en ese aspecto. Soy un ser finito y limitado, pero ¿sabe una cosa? Si nos interesa su petición. Así que póngala ahí si quiere, escríbala aquí o mándeme un WhatsApp al 22 23 81 11 73 y voy a estar orando por usted. ¿Sí? Nos piden cada rato oración y lo hacemos. Tenemos un grupo de oración y hemos visto la mano poderosa de Dios en nuestra vida y por eso creemos en la oración y no desmayamos porque sabemos que Dios actúa. Así que quiero orar conmigo y dar gracias. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por tu palabra, porque ella nos hace ver y nos desarma ante muchas justificaciones o pretextos que hemos puesto para no orar, Señor, para no pedir los unos por los otros, para no interceder por otras personas o no preocuparnos. Padre, hemos sido tan egoístas, de verdad, que solamente estamos ensimismados pensando en nosotros antes que pensar en los demás. Que no suceda eso, Señor. Contrario, que aprendamos a sobrellevar las cargas los unos a los otros, a orar, cooperar y orar unos por otros, que en verdad nos interesemos y dejar ese egoísmo de centrarnos en nosotros mismos para centrarnos en ti. Te bendecimos, te agradecemos y te pedimos que nos ayudes a través de tu Espíritu Santo a ser conscientes que necesitamos relacionarnos los unos a los otros. Gracias por todas las personas que oran por nosotros, por Amar, por nuestro ministerio, por mi familia, por mis hijos, Señor, mi esposa. Gracias porque hemos sentido tu mano poderosa y tu cuidado protector. Ahora te pedimos que cada uno de ellos también esté orando, Señor, por otras personas. Y Padre, aquellos que no se atreven a decir lo que están pasando, que en verdad lo hablen y puedan echar esa carga sobre otro para que la lleve y pueda aligerar todo esto que está pasando en sus vidas. Así que nos ponemos en tus manos
y gracias por esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermano, y si usted puso ahí su petición, déjeme decirle, voy a anotarla, voy a estar orando y le voy a estar preguntando cómo va todo en su vida. Así que de todo corazón se lo digo, exprese a Dios y exprese, para eso Dios puso a la iglesia, porque somos esa comunidad, somos esos hermanos que nos ayudamos ahora los unos a los otros. Bueno, mi hermano, que tenga una excelente noche. Soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Amat. Ha sido una bendición y un placer el poder comunicarle todas esas verdades y sobre todo, hermanos, hablamos la verdad de Dios. Queremos que usted esté bien, que usted tenga esa comunión no solamente con el Padre, con el Hijo, sino también con el Espíritu Santo y con los demás hermanos. Que Dios le bendiga, excelente noche y gracias a todos los que nos siguen por este medio. Bendiciones.